Buenos días. Estamos aquí con el grupo de auxiliar administrativo del Centro de Capacitación Don Bosco. Son las 8:27 de la mañana del día 12 de agosto. Buenos días para todos y todas. Buenos días. Buenos días. Bueno, hoy continuamos con el tema sobre la Ley 594 del 2000, que es la Ley General de Archivo. Hoy vamos a ver los mapas conceptuales que elaboraron los chicos y vamos a empezar con el grupo número 1, con el que le correspondió el título 1, artículo 1 al 3, objeto, ámbito de aplicación, definiciones fundamentales. ¿Listo? ¿Quiénes son? Mm, Andrés Felipe Escobar, Nicole Dayana Perdomo y Ángela Fajardo. Listo. Voy a apagar entonces mi micrófono para que ustedes puedan seguir. Ok, profe. Ah. Le hicieron hacer el favor de presentarlo. Un momentico, por favor. Bueno, muy buenos días. Mi grupo está conformado por Ángela María Fajardo, Nicole Dayana Perdomo y pues quien les habla, Andrés Felipe Escobar. A nosotros nos tocó el título 1, objeto, ámbito de aplicación, definiciones fundamentales, artículo del 1 al 3. Siguiente, por favor. Bueno, en la anterior diapositiva, como lo pudimos haber observado, era en donde estaban escritos los temas que se iban a tratar pues en el mapa conceptual de que es el artículo 1, artículo 2, artículo 3 y los que desenvuelven de estos que son el archivo, archivo público, archivo privado de intereses públicos, archivo total, documento de archivo, función archivística, gestión documental, patrimonio documental, soporte documental y documento original. Me va a dar algo. ¿Por qué, profe? Le queda lindo ese título, temas del mapa conceptual. Devuélvelo, porfa, Lisette. Gracias. ¿Qué vemos allí? Con ese. Ay, profe, qué pena, yo no había visto eso. Bueno, ahí tienes pues la primera. Y lo Voy peor a fue estar que atenta. los tres lo vimos y, Dios mío, qué vergüenza. Bueno, Bueno, siguiente, por favor. Bueno, en el mapa conceptual tenemos el objetivo, ámbito de aplicación, definiciones fundamentales como título, y este pues ya se desenvuelve el artículo 1, 2 y 3 y pues sus definiciones. En el artículo 1 tenemos el objeto, que es el cual establece las leyes y los principios generales para la función archivística. Como le dice ahí mismo, pues este tiene como objetivo dar los principios generales a la función archivística pues de la empresa o del ente que esté utilizando estas definiciones fundamentales. En el artículo 2 tenemos el ámbito de la aplicación, que es administración pública, entidades privadas y para los demás organismos que pueden regularse por esta ley. Qué pena.
Como lo vemos ahí en el ámbito de la aplicación, es la administración que se le da a las entidades públicas y a las entidades privadas y a los organismos que rigen pues una ley. En esto se le da el ámbito de la aplicación. En el artículo 3 tenemos las definiciones, que es la clave para tener las siguientes definiciones para obtener un mejor efecto para esta ley ya dicha. Como lo veremos a continuación, que son las definiciones en las que nos está hablando este artículo. Por favor, Nicole, continúa. Espérate un momentico. Me dicen si me escuchan bien, por favor, gracias. Sí, Nicole. Documento original. Gracias, profe. Documento original. Se corresponde a las marcas de validación y dotación de todas las condiciones de de autencia, algo así. El patrimonio, no, pero Autenticidad. eso. Ok. Tabla de retención documental. Es el instrumento que permite establecer cuáles son los documentos de una entidad, por decir como un documento de importancia. El soporte documental. Es el medio en el cual se contiene la información de los archivos en papel, como decir un disco que guarde información, una USB, etcétera. Patrimonio documental. Es una agrupación de documentos que debido a la memoria colectiva de un pueblo, nación, etcétera. La gestión documental. Es el conjunto de procesos que se enfocan en la revisión, almacenamiento y recuperación de los documentos. Y las últimas 6 definiciones le toca a mi compañera Ángela, que ya creo que fue que le mandó los audios a Felipe, si no estoy mal. Yo pensé que ella los iba a mandar por el grupo, pero pues no los envió, profe. Seguro tuvo alguna dificultad, pero ya lo escribimos a ver. Y si no, pues dado el caso, yo lo explico y de todas maneras ella le manda los audios a usted si no hay problema. Ok. Bueno, yo voy a explicar 3 y mi compañero Felipe va a explicar los otros 3 y ya Ángela le va a mandar los audios ya a la profesora cuando ya tenga la conectividad y todo. Empezamos desde función archivística, ¿cierto, Nico? Sí, Felipe. Bueno, la función archivística es comprendida de la elaboración de documentos hasta que decida ser eliminado o conservado permanentemente. Esta función lo que nos da a entender es que decide si un documento pretende ser eliminado o conservado en la empresa o la entidad de la que lo esté manejando. Documento de archivo. Toda información producida o recibida se registra ya sea en la entidad pública o privada. Esta información que se recibe se registra y ya sea pues en una entidad pública o privada, ya que estas entidades son las que más tratan pues en las empresas. Archivo total. Se refiere a un proceso integral de los documentos cuando está en ciclo vital.
El perdón, el archivo total lo que nos dice es que este hace un proceso integral a los documentos cuando está en el ciclo vital de ser decidido si va a conservarse o no. Listo, Nico, por favor, continúa. ¿Dónde quedaste? Sigue con archivo privado de interés público. Bueno, el archivo privado de interés público es por su valor para la historia, la investigación, la ciencia o la cultura de interés. Bueno, eso es como decir que sea un proceso integral de los documentos en cada ciclo vital y la declaración como tal. El archivo público es, es una presentación de servicios públicos por entidad privadas. Eh, ¿Cómo decir? ¿Cómo podría explicarlo bien? ¿Cómo decir? Algunos documentos que sean, por decir que sean públicos, pero a la vez tienen algunas cosas que no se pueden, como decir, llevar a la luz. El archivo es un conjunto de documentos acumulados, lo cual lleva a la información a ser como un testigo de la persona en una entidad de la historia. Listo. Perdón, pensé que estaba con el micrófono prendido. Ese fue el tema que nos tocó a nosotros. Esperamos que pues les haya quedado muy claro sobre las definiciones y los artículos en los cuales pues dimos la explicación. Y listo. Muy bien, chicos. ¿Tienen alguna pregunta o alguna sugerencia para el grupo? Sí, estamos viendo, miren que no es tan desconocido lo que ellos están hablando porque ha sido un tema del que hemos venido tratando estos días y tal como lo dice la guía, son temas que les conciernen explícitamente a los auxiliares administrativos y que con los que ustedes se van a encontrar dentro de su práctica laboral. ¿Listo? Entonces, Ajá. vámonos entonces con el siguiente tema. Título 1, artículo 4, principios generales, puntos de la A al D. ¿A quién le corresponde? ¿A quién? Grupo 2. Listo, y el grupo 2, no han llegado, ¿cierto? Profe, Pues parece que no, profe. profesora, yo soy del grupo 2, a nosotros nos había correspondido del artículo 11 al artículo 17. Ok. Profe, es el grupo 4. Es el grupo 4. ¿Quién es el grupo 4? ¿Alguien sabe? Le miro, profe, usted no había dicho por el grupo. Sí, pero es que como ayer hablaron tanto, está bien arriba. Igual voy a escribir por acá. El Centro de Capacitación Don Bosco. Como reflexión inicial. Profe, Santiago Riascos, Andrea. Me imaginé. Se llama Validation o Validación, donde pues Yadira y Joana. que tiene muchas muy emotivas. Profe, ¿y por qué no se va así como está ahí, como sea como los temas? ¿Ustedes están hablando del grupo 2 o del grupo 4? El grupo 4 le No, corresponde el es tema que, 2. ajá,
Por ejemplo, Es yo que era el Laura, eso grupo lleva un número orden. 3. Yo era el grupo número 3, pero a mí me correspondió el primer tema y por eso Ajá, fuimos los primeros. Quiero que pues, ajá. nos escuchemos entre nosotros. ¿Qué reflexión nos puede dejar ese contenido, ese video para nuestras Bueno, vidas, listo. para Entonces, nuestro para que no entorno perdamos laboral, allí para la persona que tiempo, menos tiene nada que ver con nuestros ¿quién le problemas, correspondió el que título es el 1, cliente? artículo 4, Me principios gustaría generales, puntos escucharlo, de la E a la K? 3, 4, 5 personas Profe, a mi grupo. que participaron. Listo, A Dejo el micrófono abierto para nosotras. que pues, puedan dar listo, sus las escucho opiniones y entonces. consejos. ¿Quién quiere participar? Profe, en un momento ya Lice hace el favor de compartir Bien, pantalla. primero Listo, Esteban y muy luego bien. sigues tú, ¿vale? Buenos días. Mi grupo está conformado por Hilary, Brand, Licen Mazuera, Gabriela Zapata y yo, Ángela Torres. A nosotros nos tocó eh, el título 1, artículo 4 de los principios generales. Bueno, la ley 594 del 2000 es la que establece las reglas que se deben implementar en la función archivística. Esta ley es la que establece pues todos los pasos que uno debe de tomar para hacer un archivo. Y el artículo 4, que son los principios generales, a nosotros nos tocó de la E a la K, que ya son estos puntos: dirección y coordinación, administración y acceso, racionalidad, función de los archivos, manejo y aprovechamiento e interpretación. Como primer principio tenemos el de la dirección y la coordinación. Este principio la dirige el Archivo General de la Nación y se encarga de orientar y de coordinar la función archivística. Esto sirve para la eficacia de la gestión del Estado y para salvaguardar el patrimonio documental. El segundo principio es la administración y el acceso, que este es una obligación del Estado y, eh, y es un derecho de los ciudadanos, salvo las excepciones que establezca la ley. Bueno, el tercero es la racionalidad de los archivos. Los archivos actúan como elementos fundamentales de la racionalidad, es decir, que son diseñados para un fin y para una productividad, y eso abarca a personas y grupos. La función de los archivos es reunir, organizar, conservar, difundir y servir documentos que tienen un fin y una información clara. Teniendo en cuenta que un documento, que un archivo es un conjunto de documentos, sea cual sea su fecha, su forma y su soporte material. El manejo y aprovechamiento es la naturaleza de la ADM y a los fines del Estado y la sociedad. Y la interpretación es la conformidad con la Constitución política, que lo maneja con tratados y convenios internacionales que celebra el Estado colombiano. ¿Terminaron?
Muy bien, Kimberly. Sí, señora. ¿Preguntas, dudas? Listo. Tenemos el título 4, artículo 11 al 16. Administración de archivos. Me parece que se le tocaba a Jessica. Ese Nos es el tocó a de... nuestro grupo. Sí, Ujú. Sí, pero es que ella tiene el mapa y no se ha podido sí, conectar. Jessica no se pudo conectar. ¿No tuvo manera de enviarles el mapa? No, No, profe, es que ella tiene problemas desde ayer de Sí, internet. ella me dijo. Artículo 4, del 17 al 20, administración de archivos. ¿Quiénes son? Profesora, ese es el grupo mío. Ok. Ok, Es muchas Michelle gracias. Torres con Catherine Cano y Faisuri. Pero entonces Estamos Catherine esperando y los la audios, otra muchacha profesora. presentar los Claro, audios. una sonrisa Y tiene ellas más están sin más conectividad. de 1000 palabras. O sea, una sonrisa. Pues yo creo que sí, pero la única que se ha reportado es Catherine y la otra no. Cualquier ¿La otra no se ha reportado? de símbolos, de ¿Faisuri? sinónimos. No, pues hoy no. Que Ah, pero nosotros, sí trabajó con Sí, ella. ustedes. nada más con sonreírnos, con eso estamos Sí, ella Ok. estos días estuvo hablando con nosotros, sino que hoy no ha mandado los audios ni nada. de forma sana y de forma Sí, no, y no tiene conectividad porque yo le escribí, no le llegan los para mensajes. complementar, sí, efectivamente, Bueno, y sus pueden empezar reflexiones. ustedes ¿Alguien entonces más y quedamos quiere pendientes con los audios de ellas. participar? Listo. Para complementar, Sí, profe. ustedes Ok. lo Ya, dicho, ya vamos a compartir pantalla. primero de Listo. todo, es un video que nos Buenos días. Esperen, voy a compartir pantalla. ¿Cómo? Pues las más que yo hice es una aplicación, pero una aplicación me resultó bien mal ahí. Entonces, no le puedo hacer. No le puedo hacer de presentación. ¿Me están escuchando? Hola. ya, Sí, sí, dale. Sí. como por ahí lo Pues mi grupo está conformado por Catherine Cano, Paisuri Perea, Daniela Montealegre y yo, Michelle Torres. A nosotros nos tocó hablar sobre el capítulo B, y el título 4 de la administración de archivos. Primero que todo, la administración de archivos son todas las operaciones administrativas y técnicas que van relacionadas con la planeación, dirección, organización, control, evaluación, entre otras, de todos los archivos de una institución o empresa. Pues en este título 4, nos habla en general de que es obligación conformar los archivos públicos y que cada administración pública pues es responsable de que esas obligaciones se cumplan. El artículo 17 pues le toca a mi compañera Faisuri, que habla sobre la responsabilidad general de los funcionarios de archivo. Pues eso quiere decir que todos los funcionarios del archivo trabajarán sujetos a los más rigurosos principios de la ética profesional. Esto está dispuesto en el artículo 15.
Y no es que eso le tocaba a mi compañero y pues no fue mucho. De ahí sigue el artículo 18. Bueno, buenos días. El artículo 18 me tocó a mí. Uy. Bueno, el artículo 18 es para las capacitaciones para los funcionarios de archivos. O sea, las entidades tienen la obligación de capacitar y actualizar a los funcionarios de archivos como en programas y áreas relacionados con su labor. El Archivo General de la Nación proporcionará y apoyará programas de formación profesional y especialización en archivística, así como programas de capacitación formal y no formal, estos desarrollados por instituciones educativas. Y ahí ya sigue el artículo 19. El artículo 19 nos habla del soporte documental. Pues en este quiere decir que todas las entidades pueden y podrán implementar pues, tecnologías como más avanzadas para la administración y la conservación de estos archivos. También, pues, siempre y cuando empleen cualquier medio técnico, electrónico, informático, etcétera, y todo esto abarca sobre lo dispuesto por la ley. También tienen que cumplir unos requisitos que son 2 puntos. El primero es la organización, que haya una buena organización de los archivos y que se realicen estudios técnicos para una adecuada decisión, teniendo en cuenta aspectos como la conservación física de estos documentos. Este artículo está conformado por 2 parágrafos. El primero nos habla de los documentos reproducidos por los citados medios. Los documentos reproducidos por los citados medios gozarán de la validez y eficacia del documento original. Es decir, siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos que otorga la ley. El parágrafo 2 nos habla que los documentos originales que poseen valores históricos, estos no se pueden destruir. Y ahí sigue el artículo 20. Daniela, reproduzca los audios de Catherine, por favor. Ella ya mandó los audios. ¿Cómo los pongo a reproducir? Profe, ¿cómo puedo poner a reproducir los audios? ¿Comparto pantalla? No. No, tú lo estás haciendo desde tu computadora en ese momento. ¿Listo? Y la palabra servir Daniela, se nos... ¿Cómo? ¿tú estás conectada en el computador? De un vocablo. No, profe, el celular. Ok, listo. Entonces, ya te entendí. Pero yo estoy compartiendo pantalla, ¿no hay problema? No hay problema. Sino que para reproducir audio es mejor, para que se escuchen bien claro, es mejor desde un celular, aparte de donde estés conectada. O sea, si estuvieras conectada en el computador, sería más fácil poder reproducir los audios al computador. Profe, Lice, me hacen el favor de reproducirlos. Entonces ya se les voy a mandar. Listo. Sí, porque es que si los dejamos para que los compartan desde ahí, se escuchan entrecortados por la conexión. Profe, una pregunta. Uh-huh. ¿Ya puedo subir este trabajo a la quiz? Ya lo puedes subir. Okay. Por el mero hecho de que el color de piel era totalmente diferente. Bueno, buenos días, mi nombre es Catherine. Informo que nos tocamos el archivo. Nos toca el artículo 17 de 19, pero el tema que me tocó a mí es el artículo 20.
El artículo 20 habla sobre la supresión o también dicha desaparición, función o privatización de entidades públicas. Esto hace referencia a que toda entidad pública debe tener una función privada de dicha administración de un archivo. El parágrafo del artículo 20 dice: las entidades públicas que se privaticen deberán transferir su documentación al Ministerio de Entidad Territorial. Esto hace referencia a que toda entidad pública que tenga privatizada su entidad deben realizar una documentación a un ministerio de carácter obligatorio, a un ministerio que es como la rama mayor, al cual ellos, como por decirlo así, le tienen que rendir cuentas. Entonces, por eso dice que las entidades públicas que están privatizadas deben transferir una documentación al ministerio o entidad territorial. Una entidad territorial es referente a como lo jurídico, un derecho pues al público que va como de la división de lo político a lo administrativo de un estado y es autónomo sobre los intereses que se manejan. Esto también hace referencia a que toda entidad pública la cual sea privatizada debe transferir una documentación al ministerio, como ya se le ha hablado, la cual la empresa ya haya estado adscrita o vinculada antes a esa entidad. Eso hace referencia al parágrafo del artículo 20 de la ley 594 del 2000. Listo, Ya, pues, profe, eso está es todo. bien. Listo, chicas, muy bien. Y realizar ¿Preguntas tienen? actitudes y realizar obras y maneras Bueno, listo. obedientes Entonces vamos hasta con rayar el título el 5. aspecto de Artículo humildad. 21 al Eso 26, siempre lo gestión de hemos documentos. encontrado, ¿A quién le siempre correspondió? lo vamos a ver, siempre lo vamos a tener. A Siempre nosotras, profe. Bueno. Ahora por estos siglos, pues la persona que más... Profe, pero ¿qué le iba a decir? Kaylee no está. Ella no se reportó y ahí Stephanie mandó los audios de ella que porque no tiene conectividad. Algo así. Bueno, pero Kaylee trabajó con ustedes. Movimiento de monjas. Bien. Pues sí, pero pues no nos dijo nada. Bueno, Estefanía tiene problemas con el computador, es porque la prima o la hermana está haciendo unas actividades también en el computador y lo desocupa a las 9:30. Entonces no alcanzaría. Pero Pero Estefanía sí entonces mandó dile, los audios, profe. exacto, entonces sí trabajen con lo que tienen allí entonces. ¿Sí? Y ella iba con su grupo de monjas y lo que hacía Laura, era... compartir pantalla vos, para yo poner a reproducir los audios de Estefanía. No, yo no tengo cómo compartir pantalla porque no estoy conectada de computador. ¿Y del celular? Yo iba a reproducir los audios, pero espere, yo miro a ver. Ah, entonces venga yo.
Vea, ya puede reproducir los audios. ¿Es que empezaba ella? Obvio, ya la primera. Pero ya voy. ¿Se escucha? No, no se escucha Yo no nada. ¿Por qué no escucho se los nada. mandan? Es Desde las que si personas Laura está conectada hasta desde las el celular, diferentes no puede instituciones. reproducirlos allí porque no ¿Listo? se escuchan. Entonces, siempre lo vamos a ver Tiene que allí ser y un celular debemos de diferente que lo tenerlo muy reproduzcan a un presente que computador. nosotros vamos a prestar es un servicio. No esperamos. Mándemelos, Laura. Voy. Pues mientras que Laura se reproduce los audios, vamos a presentar el grupo. A nosotros nos tocó la gestión de documentos. Nuestro grupo está conformado por Laura Pérez, Estefanía Estupiñán, Kaylee Regifo y quien les habla Luisa Fernanda Carabalí. Gestión de documentos. La gestión documental es el conjunto de normas técnicas y prácticas usadas para administrar los documentos de todo tipo, recibidos y creados en una organización, facilitar la recuperación de información desde ellos, determinar el tiempo que los documentos deben guardarse, eliminar los que ya no sirven y asegurar la conservación a largo plazo de los documentos más valiosos, aplicando principios de realización y economía. Ahí ya le vamos a hablar sobre los artículos. Buenos días. Voy a hablar sobre el artículo 21 y el artículo 22. Artículo 21. Programas de gestión documental. Principalmente voy a hablar de qué es la gestión documental. La gestión documental son programas elaborados para la administración de todo tipo de documentos. Las entidades públicas deberán elaborar programas de gestión de documentos, pudiendo contemplar el uso de las nuevas tecnologías y soporte, en cuya aplicación deberán observarse los principios y procesos archivísticos. Lo que quiere decir este artículo es que todas las empresas deberán tener un programa de gestión documental, un programa donde tengan todos sus documentos guardados, protegidos, que puedan ser recibidos y entregados de manera correcta. Todas las entidades deben tener un programa de gestión documental para poder tener todos sus documentos en completo orden. También puedo resaltar del artículo que dice que todos los documentos que hagan parte de los procesos de gestión documental tienen una total validez. Serán documentos totalmente válidos. Artículo 22. Procesos archivísticos. El proceso archivístico es el proceso que establece la gestión del documento en el archivo total. ¿Eso qué quiere decir? El proceso archivístico es el proceso por el cual tiene que hacer un documento para seleccionarlo, para poder tener su organización.
11. La gestión de documentación dentro del concepto de archivo total comprende procesos tales como la producción o recepción, la distribución, la consulta, la organización, la recuperación y la disposición final de los documentos. ¿Esto qué quiere decir? Que el proceso archivístico es necesario para que todos los documentos puedan tener su producción o recepción, su distribución, consulta, organización, recuperación. Es decir, que todos los programas de edición documental es necesario que tengan un proceso archivístico para así poder seleccionar cada documento. Profe, yo voy a decir los que le tocaban a Kaylee, que es el artículo 23 y el artículo 24. Qué pena. El artículo 23, formación de archivos. En este punto principalmente se parte del ciclo vital de los documentos, donde se clasifican en archivo de gestión, archivo central y archivo histórico. El archivo de gestión comprende toda la documentación que es sometida a continua utilización y consulta administrativa por las oficinas productoras o las otras que lo soliciten. El archivo central, es el que se agrupan documentos transferidos por los distintos archivos de gestión de la entidad respectiva, cuya consulta no es tan frecuente, pero que siguen teniendo vigencia y son objetivo de consulta por las propias oficinas y particulares en general. Archivo histórico. Es aquel que se transfieren desde el archivo central los documentos de archivo de conservación permanente. Artículo 24. Obligatoriedad de las tablas de retención. Será obligado para las entidades del Estado elaborar y adoptar las respectivas tablas de retención documental. Las tablas de retención documental es un listado de series con sus correspondientes tipos documentales producidos o recibidos por las unidades administrativas de una entidad, en cumplimiento de sus funciones, a las cuales se les asigna el tiempo de permanencia en cada fase de archivo. Las tablas de retención documental son el instrumento archivístico esencial que permite la normalización de la gestión documental, la racionalización de la producción documental y la institucionalización del ciclo vital de los documentos en los archivos de gestión central e histórico de las entidades. Listo, profe. Bueno, voy a hablar de los artículos 25 y 26. Esos artículos son los procesos de gestión documental que se rigen bajo las leyes, decretos y normas que establecen la forma correcta de llevar a cabo las tareas dentro de las empresas. Todo en pro de la transparencia, la organización y el uso óptimo de la información. Bueno, estos dos artículos tienen como objetivo categorizar los archivos de interés público y de utilidad de consulta nacional. ¿Por qué les digo eso? Porque el artículo 25 trata de los documentos contables, notariales y otros. Asimismo, se reglamentará lo atinente de los documentos producidos por las entidades privadas que presten servicios públicos. Esto quiere decir que estamos hablando sobre, el artículo 25 quiere decir que estamos hablando sobre las cosas que, o sea, como los documentos documentos contables que tiene que ver a nivel público.
ya sea ahí también entraría lo que es los servicios públicos, facturas, etcétera, todo lo que tenga que ver con documentos que presten servicios públicos. También eso tiene como categoría consolidar una cultura de información nacional. También tiene un artículo que es promover la organización y la conservación y consulta de los archivos de interés económico, social y tecnológico, como lo venía diciendo. Tiene que ver mucho con la prestación de servicios públicos. El artículo 26 trata sobre la obligación de las entidades a la administración pública. Elaborar inventarios de documentos que produzcan en ejercicio de funciones de manera que se asegure el control de documentos en diferentes fases. O sea, cada documento que nosotros utilicemos o cada documento que llegue a nuestra casa, como lo venía diciendo, de servicios públicos, eso tiene como un proceso, porque pues el recibo no creo que pues uno pueda hacer un documento como un recibo, ¿no? Y por eso cada persona tiene su recibo público y eso le vienen haciendo como un seguimiento. Entonces yo diría que eso es como un proceso, como las facetas que tiene eso. Algo en general que yo también saqué de los dos artículos es que la transparencia y el orden de la información es la fase requerida para que los ciudadanos en general puedan acceder a la información de interés público, ya sea empresas privadas que presten servicio y la comunidad como empresas y organizaciones de Estado, como lo venía diciendo, para que todo el mundo pueda tener acceso a esta información y pertinente a eso puedan ir más allá de esta información. Ustedes me dirían que cuáles serían los principios de esta ley, ¿no? De las dos leyes, artículo 25 y artículo 26, teniendo en cuenta que la prioridad de esta ley es el concreto manejo de la documentación a favor de los ciudadanos, como yo les venía diciendo, de los servicios públicos. Y su interés de consulta son los principios que rigen, ya sea la finalidad del archivo, la importancia de los archivos, la institucionalidad e instrumentalización de los archivos, la responsabilidad y la organización de los archivos, dirección y coordinación de los archivos, y también ahí entra lo que es la administración y el acceso de los archivos. Esa sería pues la explicación del artículo 25 y 26. Pues cualquier duda o inquietud que manejen, pues nos la hacen saber. Muchas gracias por habernos escuchado. Bueno, muy bien, chicas. Muy bien ejecutado. Eficiencia, eficacia y bien, hay algo ahí importante, es que hablan de los archivos públicos, los que están a la luz pública, como su nombre lo indica. Pero también habla de archivos de empresas privadas que hacen algún tipo de actividad o trabajo o contrato con las empresas públicas. Entonces, por ejemplo, nosotros en la institución, en el Centro de Capacitación Don Bosco, somos una entidad privada, pero ejercemos actividades para empresas públicas. En este caso, ¿qué empresa sería? Necesitamos que nos produzca 1000 zapatos, 1000 pares de zapatos. El SENA. Apenas el SENA, cuando tenemos convenio con el SENA, ¿cuál otra? También ustedes tienen como convenio con Gases de Occidente, profe. Pero eso es una entidad, bueno, sí, podríamos decirlo, porque ellos también tienen otros convenios, pero también tenemos convenios con el ICBF. Ah, sí, profe, que es público. Exactamente. ¿Listo? Bueno, entonces, por ende, nosotros también tenemos que regirnos estrictamente a esta ley, porque tenemos que seguir el paso a paso que ella nos está diciendo. ¿Listo? Eso no quiere decir que las entidades privadas no lo hagan, no, todas deben hacerlo, pero digamos que hay una rigurosidad diferente cuando uno, como empresa privada, tiene convenio con empresas del Estado. ¿Listo? Bueno. Trabajamos. Muy bien, entonces vámonos ahorita con el título 8, artículo 32 al 35. Control y vigilancia. ¿A quién le corresponde? A mi grupo, profe. Listo. Bien. Voy entonces a apagar el micrófono. Cuando terminen ustedes, les
Les digo, les comparto la de Santiago y para que por favor, Lisette, me colabores con los audios, ¿sí? ¿Están viendo? Sí, sí, Michelle, yo le iba a presentar. Ah, vale, no hay problema. Yo la presento. Bueno. Buenos días. A nosotros nos tocó el concepto de la Ley 594 del 2000. Nuestro grupo está conformado por Camila Pineda, Michelle Salazar y quien les habla, Camila Rosso. Lo que nos tocó a nosotros fue la Ley 594 del 2000 del capítulo 8 del artículo 32 al 35. Ok. El artículo 32 es de visita y de inspección. El Archivo General de la Nación permite que las entidades, para las entidades del Estado que trabajan con el Estado, se hagan esto para verificar el cumplimiento de lo dispuesto por la presente ley y las normas reglamentarias que lo rigen. Y si hay alguna situación de irregularidad, se envían a las respectivas entidades para que vayan corrigiéndolo respectivamente, o por si se tiene que enviar de un lugar a otro, según el caso, para establecer con el fin de establecer las responsabilidades administrativas y ordenar las medidas permanentes de la presente ley. El artículo 33, los órganos competentes. El órgano competente es el cual ejerce el control y la vigilancia de los documentos de interés cultural, ya sea de personas naturales o personas jurídicas de carácter privado. Esto quiere decir que pues se tiene que hacer como una constante vigilancia a todos los documentos que llegan al Archivo General de la Nación de documentos culturales o históricos para saber si cumple los requisitos para estar en ese documento histórico. Artículo 34. El artículo 34. Normalización. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política del Archivo General de la Nación. Fijará los criterios y normas técnicas jurídicas para hacerse efectiva la creación, organización, transferencia, conservación y servicios de los archivos públicos, teniendo en cuenta lo establecido en la ley y sus disposiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que cumplir con la norma que dice ahí, si no seremos sancionados con lo que decreta la ley y la normalización de este artículo. Si incumple alguna cosa será sancionado y podrá tener una multa de 20 salarios mínimos. Artículo 35. Prevención y sanción. Este tiene que ver con el anterior artículo, pero este muestra paso a paso como casos o observaciones que se deben tener en cuenta. Prevención y sanción. El Gobierno Nacional, a través del Archivo General de la Nación y las entidades territoriales, a través de sus respectivos consejos de archivo, tendrán a prevención facultad dirigida a prevenir y sancionar el incumplimiento de lo señalado en la presente ley y las normas reglamentales, según lo siguiente que ya les va a explicar mi compañera Camila. Bien, el punto A viene mencionando que se emiten las órdenes necesarias para suspender de inmediato las prácticas que amenacen o vulneren la integridad de los archivos públicos
y se adoptan diferentes medidas preventivas y correctivas. Por ejemplo, se establece que cualquiera que amenace o vulnere la integridad de estos archivos deberá pagar una multa de 20 salarios mínimos, como venía mencionándoles mi compañera anteriormente. El punto B de este artículo 35 viene mencionando que las faltas contra el patrimonio documental serán tenidas como faltas gravísimas si son realizadas por servidores públicos. El punto C viene mencionando que si la falta constituye un hecho punible, o sea, que merezca el castigo por la destrucción o daño del patrimonio documental o por de pronto la explotación ilegal, pues es obligación instaurar la respectiva denuncia y pues o si no poner inmediatamente el retenido a órdenes de la autoridad de policía más cercanas, sin perjuicio de las sanciones patrimoniales previstas. Y finalmente el punto D viene mencionando que cuando se exporten o se sustraigan ilegalmente documentos y archivos históricos públicos, pues estos serán decomisados y puestos a órdenes del Ministerio de la Cultura. Y ya el Estado se encargará de realizar todos los esfuerzos tendientes a repartir los documentos y archivos que hayan sido extraídos ilegalmente pues del territorio colombiano. ¿Tienen alguna duda? ¿Nada? Listo, muy bien, chicos. Lisette, en el grupo están los audios de Santiago. A ver si tú me puedes colaborar, yo voy a hacer la presentación. ¿Ya los viste? Estoy descargando en este momento el mapa conceptual de Santiago. Listo, Lisette. ¿Ya los viste? Ya los veo, profe. ¿Cómo? Ya los veo. Ok. Profe, también presentó las diapositivas que él mandó. Ya las presento yo. Los fines de los archivos, para mí es el objetivo esencial de los archivos es el disponer la documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea recuperable para el uso de la administración en el servicio al ciudadano como fuente de historia. Por lo mismo, los archivos harán suyos los fines esenciales del Estado, en particular los de servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, y los de facilitar la participación de la comunidad y el control del ciudadano en las decisiones que afecten en los términos previstos por la ley. Bueno, otro punto, la importancia de los archivos. Son importantes para la administración y la cultura porque los documentos que conforman son imprescindibles para la toma de decisiones, o sea, están basados en antecedentes,
Pasada la vigencia de estos documentos, son potencialmente parte del patrimonio cultural y de la entidad nacional. La institucionalidad e instrumentalidad. Los documentos institucionalizan las decisiones administrativas y los archivos de una herramienta indispensable para la gestión administrativa, económica, política y cultural del Estado. Y la administración de justicia son testimonios de los hechos y de las obras. Documentan las personas, los derechos y las instituciones como centros de información institucional, contribuyen a la eficacia, eficiencia y secuencia de las entidades y agencias del Estado en el servicio ciudadano. La responsabilidad. Los servidores públicos son responsables de la organización, conservación, uso, manejo de los documentos, y los particulares son responsables ante las autoridades por el uso de este mismo. La dirección y la coordinación de la función archivística. El Archivo General de la Nación es la entidad del Estado encargada de orientar y coordinar la función archivística a la eficacia de la gestión del Estado y salvaguardar el patrimonio documental como parte integral de la riqueza cultural de la nación, cuya protección es obligación del Estado. La administración y el acceso. Es una obligación del Estado, la administración de los archivos públicos y un derecho de los ciudadanos, el acceso a los mismos, salvo excepciones que establezca la ley. La racionalidad. Los archivos actúan como elementos fundamentales de la racionalidad de la administración pública y como agentes dinamizadores de acción estatal. Asimismo, constituye el referente natural de los procesos informativos de aquella. La modernización. El Estado propugnará por el fortalecimiento de la infraestructura y organización de sus sistemas de información, estableciendo programas eficientes, actualizados de administración de documentos y archivos. La función de los archivos. Los archivos en un Estado de Derecho cumplen una función probatoria y garantizadora y perpetuadora. El manejo y el aprovechamiento de los archivos. El manejo y aprovechamiento de los recursos informativos de archivos responden a la naturaleza de la administración pública a los fines del Estado y de la sociedad, siendo contraria a cualquier otra práctica sustantiva. La interpretación. Las disposiciones de presentes ley y sus derechos reglamentarios se interpretarán de conformidad con la Constitución política y los tratados o convenios internacionales que sobre la materia celebre el Estado colombiano. Cabe decir que los principios generales del derecho administrativo incluyen la función administrativa de igualdad, responsabilidad, transparencia y eficacia. También que las funciones archivísticas son actividades administrativas y técnicas para el manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su punto de origen hasta su destino final, con el objetivo de facilitar la utilización y conservación de este. En el artículo 4, cabe decir que nos señala que los principios generales que rigen la función archivística, sus fines son la importancia, su institucionalidad, su instrumentalidad, la responsabilidad, la dirección y la coordinación de la función archivística. Listo, Lice, esos eran todos, ¿cierto? Sí, señora. Ok, listo. Dame un minutico que estoy revisando acá. Listo, Camila. Profesora, y Faisuri, yo creo que le mandó los audios a usted, pero pues Sí, igual. ya me los envió. Bueno, Andrea ya. también está grabando los audios, pero creo que Santiago ya presentó todos. Listo, quedamos bien por ese lado. Bueno, chicos, vamos a hacer algo. Viene un tema nuevo que vamos a trabajar bien chévere.
Entonces vamos a detener la grabación aquí. Vamos a la media horita del receso y volvemos a conectarnos por el mismo enlace, ¿listo?